En febrero del 2019, después de seguir hablando mucho, yo ahí había tenido ya 2 reuniones más con el señor José Luis Ábalos, en las que siempre hablábamos de México y de la agenda de México. En ningún momento hablábamos de Campos Velázquez, que eso se quedó, como he contado, con una oferta introducida y con la conversación de Koldo, en el que me dice que María Jesús Montero ha llamado al señor Ábalos para decirle que va a sacar patrimonio a la venta, ¿vale? Seguimos avanzando en el viaje y un día me dice Koldo: oye, Víctor, vente al ministerio, que es importante, el ministro quiere comer contigo y vamos a hablar porque vas a ver al presidente. Bueno, yo me quedo muy sorprendido de que me vayan a llevar a ver al presidente, no sabía para qué ni por qué. Entonces el ministro organiza una comida dentro del ministerio, en una sala contigua que hay a las estancias de las secretarias, ¿vale? Ahí preparan una mesa redonda y comemos ahí con el personal del ministerio que nos lleva comida a esas estancias, ¿vale? Me dicen que vamos a ir a un meeting el fin de semana, un meeting que tenían en el Teatro La Latina, que era la presentación de Pepo Hernández, si no me equivoco, para alcalde de Madrid, sí, creo que para alcalde de Madrid, y que en el que va a estar el presidente, van a estar todos los varones del partido, va a haber gente muy importante del partido y que tengo que estar. Bueno, yo le digo a Koldo en plan confianza: Koldo, coño, y no hay otro momento que no sea, es que a mí no me va, quiero decir, no, ni soy del PSOE, ni soy militante del PSOE, y irme allí a tragarme 3-4 horas de charla o de meeting de un señor que no conozco nada, pues como comprenderás, no me interesa, y menos un domingo. En el que Koldo me dice: Víctor, es una oportunidad, van a estar todos. Todo se refería a ministros, varones del partido y la gente importante, y Víctor va a estar el presidente, que es él ha hablado, el jefe de ti, en este caso ya estaba hablando del jefe, ¿vale? Siempre hemos denominado a Ábalos como el jefe, pero no por una cuestión de nada, sino por una cuestión de respeto. Es decir, es el ministro, es el jefe, no por nada que hubiéramos organizado, que se hubiera dicho, o que a cada uno le hubiéramos puesto como a ver, presidente le llamábamos el uno, es decir, ese presidente, pues es el uno. Pero Entendido. No iba más allá, ¿vale? Entonces llega ese fin de semana, me sientan, si no me equivoco, en la tercera fila, con toda la gente importante del partido. Termina el meeting del señor Pepo Hernández y de la gente que sale a hablar en ese meeting. Me levanto, me acerco a Koldo y me dice Koldo que me vaya con él a estancias detrás del teatro, que hay una zona privada donde el presidente me va a recibir, ¿vale? Bueno, pasamos 2 puertas del teatro, por la parte izquierda del teatro, que hay 2 puertas de seguridad, y llegamos como a una antesala antes de entrar, de estas antesalas que hay como antes de entrar al escenario, por detrás del teatro. Y ahí estaba el presidente con una persona de seguridad. La persona de seguridad, cuando yo entro, sale, solamente se queda Koldo, el presidente y yo, y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Me hago una foto con él, que me la hace Koldo, ¿vale? Por cierto, la fotografía y un pequeño vídeo, si no me equivoco, y nos vamos. Es lo que hablo con el presidente, no hablo absolutamente nada más con el presidente. Evidencio que la relación que tiene con el presidente va mucho más allá, por cómo le trata y porque no le llama presidente. No sé si se está escuchando. Sí, vale, perdón. Y no le llama presidente, le llama Pedro. Yo le pregunto cuando salimos, ¿cómo te refieres al presidente como Pedro? Y me dice: Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho y él sabe por qué. Bueno, una conversación entre 2 personas y ahí queda, ¿vale? Pero me sorprendió la cercanía de ellos dos. Se ha hablado mucho de jerarquías.
que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro, ¿vale? Y segundo, por cómo yo veía que Koldo trataba al presidente de Pedro y no de presidente. Pero no solamente por eso, que Koldo, cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos, porque habría gente en el Gobierno que al señor Ábalos le cayera bien y a otros que no. Era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez. Es más, él mismo dice que Pedro Sánchez no le puede colocar en la Moncloa cuando se hace presidente y por eso le coloca a estancias de Santos Cerdán en el Ministerio de Transportes. ¿Vale? Es que todo se junta, señoría. Al final, los 10.000 euros es un fijo, como usted bien dice, que es algo que yo quedo con Koldo para que ellos, digamos, estén tranquilos en sus gastos mensuales fijos. Y lo otro era dinero para ellos, que yo no entro en qué hacían o qué no hacían, a lo que ellos siempre me han dicho, que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. ¿Vale? Y a lo que yo siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía. A lo que yo también he visto en varias ocasiones ver a Koldo porque ha llamado al ministro, el presidente, para decirle cualquier cosa y el ministro estar afectado, ver a Koldo llamar al presidente, que me parece algo increíble, como un asesor, podía llamar al presidente, vuelvo a repetir, llamarle Pedro por su nombre, no llamarle presidente, y hablarle en el plan colegial que habla Koldo, pues en plan broma, como un colega, pero te voy a arrancar la cabeza. Al presidente. Bueno, a mí me sorprendía bastante.